Imagina un número tan grande que no puede escribirse completamente. No porque falte tiempo, sino porque no hay suficiente espacio en todo el universo para contenerlo. Ese número existe. Se llama Googleplex. Es un 1 seguido de más ceros de los que hay partículas en todo el universo observable. Ahora, detente un momento. Y no pienses en el número. Piensa en el tiempo. Un Googleplex de años. No es algo que puedas imaginar fácilmente. No es algo que tu mente pueda procesar de forma natural. Pero vamos a intentarlo. Vamos a empezar desde aquí. Desde este momento. Desde lo único que realmente conoces. El presente. Porque en este instante, el universo todavía está vivo. Las estrellas siguen brillando. Las galaxias giran lentamente en la oscuridad. Hay luz, hay calor, hay movimiento. Y lo más importante, hay vida. Pero eso no va a durar para siempre. De hecho, el final ya comenzó. No en millones de años, no en miles de millones, sino ahora mismo. Porque desde el inicio del universo, hay una ley que nunca se ha roto. Una tendencia que siempre avanza en una sola dirección. La entropía, el desorden, la pérdida de energía útil. Todo en el universo, poco a poco, se está desgastando. No de forma violenta, no de forma rápida, sino lentamente, inevitablemente. Las estrellas no brillan para siempre. Funcionan como enormes motores, fusionando átomos en su interior, transformando hidrógeno en helio, liberando luz, calor, energía. Pero ese combustible no es infinito. Cada segundo que pasa, cada rayo de luz que viaja por el espacio, es una señal de que algo se está consumiendo, de que algo se está acabando. Y aunque ahora el cielo esté lleno de estrellas, aunque parezca eterno, ya estamos viviendo en la época más brillante del universo. Esto es importante, porque significa que todo lo que viene después será más oscuro, más frío, más silencioso. Pero no ocurre de golpe. No es un apagón instantáneo. Es un proceso. Lento, gradual, casi imperceptible al inicio. Primero, millones de años. Luego, miles de millones. Las estrellas más grandes mueren primero. Explotan en supernovas. Liberan enormes cantidades de energía. Y luego desaparecen. Después, las estrellas más pequeñas, más estables, más duraderas. Pero incluso ellas terminan apagándose. Y con el paso del tiempo, las galaxias cambian, se fusionan, colisionan, se reorganizan. Pero poco a poco, van perdiendo su capacidad de crear nuevas estrellas. Porque el material necesario se agota. El gas, el polvo, los elementos ligeros, todo se va consumiendo. Y llega un momento en el que el universo deja de producir luz nueva. Un momento en el que lo que queda es solo lo que ya existía. Las estrellas envejecen, se enfrían, se transforman en restos, en enanas blancas, en estrellas de neutrones, en agujeros negros. Y el cielo comienza a oscurecerse. Pero aún no es el final. Todavía hay estructuras, todavía hay objetos, todavía hay algo. Sin embargo, el tiempo sigue avanzando, mucho más allá de lo que normalmente imaginas. No miles de millones, sino trillones, cuatrillones, cantidades de tiempo que ya no tienen referencia humana. Y en ese punto, las galaxias dejan de existir como las conoces. Se dispersan, se diluyen, porque el universo no solo se está apagando, también se está expandiendo. Y esa expansión no se detiene. Cada segundo, las distancias aumentan, las cosas se alejan, y llega un punto en el que las galaxias están tan separadas que ya no pueden interactuar entre sí. Cada región del universo queda aislada, sola, desconectada, sin posibilidad de comunicación, sin posibilidad de encuentro. Y en medio de todo eso, quedan los objetos más extremos, los agujeros negros, restos de estrellas masivas. Puntos donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Durante mucho tiempo se pensó que serían eternos, que durarían para siempre. Pero no. Incluso ellos
tienen un final, porque lentamente, imperceptiblemente, comienzan a perder energía. Un proceso tan lento que parece imposible, pero ocurre. A lo largo de escalas de tiempo absurdas, los agujeros negros se evaporan, se desvanecen, hasta desaparecer. Y cuando eso ocurre, ya no quedan estructuras complejas, ya no quedan sistemas, ya no quedan galaxias, solo partículas, energía dispersa, un universo extremadamente frío, extremadamente oscuro, extremadamente vacío. Pero aún no hemos llegado. Aún estamos muy lejos de ese punto. Porque todo lo que has escuchado hasta ahora, aunque suene lejano, es apenas el comienzo. Comparado con un Googleplex de años, todo esto no es nada, ni siquiera una fracción, ni siquiera un instante. Es como un parpadeo, dentro de algo que no tiene escala. Y eso es lo que hace esto tan difícil de entender. Porque no estás pensando en el final del universo en miles de millones de años. Estás pensando en algo mucho más allá. Algo donde el tiempo deja de tener significado. Algo donde incluso la idea de esperar pierde sentido. Y, sin embargo, vamos a seguir avanzando. Más allá de la muerte de las estrellas. Más allá de la desaparición de las galaxias. Más allá de la evaporación de los agujeros negros. Vamos a seguir avanzando, hasta donde casi nadie llega. Hasta donde todo lo que conoces deja de ser relevante. Y lo único que queda es el paso del tiempo, en su forma más extrema. Porque en un Googleplex de años, el universo no solo cambia, se transforma en algo completamente distinto. Algo tan diferente, que apenas puede compararse con lo que existe ahora. Y eso es lo que vamos a explorar, paso a paso, sin prisa. Porque el tiempo, en esta escala, ya no importa. 1000 años. Suena mucho. Para ti, lo es. 1000 años son más de 30 generaciones humanas. Más tiempo del que cualquier civilización moderna ha vivido en su forma actual. Más tiempo del que puedes sentir como algo cercano. Pero en el universo, 1000 años no significan nada. Y aún así, vamos a detenernos aquí. Porque incluso en este pequeño salto, hay cosas que empiezan a cambiar. Imagina que pasan 1000 años. Y tú ya no estás. Nadie que conozcas está. Todo lo que hoy te preocupa, todo lo que hoy sientes, desaparece. Las ciudades cambian. Los edificios se derrumban o se reconstruyen. Los idiomas evolucionan hasta volverse irreconocibles. Las historias se distorsionan. Lo que hoy es realidad, mañana será mito. Y lo que hoy es importante, mañana será olvidado. Pero el planeta sigue girando. La Tierra continúa su movimiento alrededor del Sol, igual que lo ha hecho durante miles de millones de años. Los días siguen pasando. Las noches siguen cayendo. El cielo, aparentemente, es el mismo. Las mismas estrellas que ves hoy, siguen ahí, en las mismas posiciones, brillando con la misma intensidad, como si nada hubiera cambiado. Y eso es lo que engaña, porque parece que el universo es estático. Parece que todo está fijo. Parece que el tiempo no le afecta. Pero no es así. Lento. Tan lento, que 1000 años no son suficientes para notarlo fácilmente. Sin embargo, si pudieras observar con precisión absoluta, verías que las estrellas no están quietas. Se mueven. Todas, cada una de ellas viaja por el espacio a velocidades enormes. Pero desde aquí, desde esta distancia, ese movimiento es casi invisible. En 1000 años, las constelaciones empiezan a deformarse ligeramente. No lo suficiente para que alguien en una sola vida lo note, pero sí lo suficiente para que, comparado con hoy, ya no sean exactamente iguales. Las líneas que conectaban las estrellas empiezan a cambiar. Muy poco.
Casi nada. Pero cambian. Y eso es importante. Porque muestra algo clave. Nada está completamente quieto. Nada es permanente. Incluso lo que parece eterno, está en movimiento. En 1000 años, el Sol sigue brillando. Sigue fusionando hidrógeno en su núcleo. Sigue produciendo energía. Sigue sosteniendo la vida en la Tierra. Para el Sol, 1000 años son apenas un suspiro. Ni siquiera una fracción significativa de su vida. Pero dentro de ese suspiro, algo continúa ocurriendo. El combustible del Sol se está consumiendo. Muy lentamente. Tan lentamente que no puedes notarlo. Pero ocurre. Cada segundo, el Sol pierde una pequeña parte de su masa, transformándola en energía, liberándola al espacio. Luz que ves. Ese calor que sientes. Es el resultado de algo que se está acabando. Y eso pasa en todo el universo. Las estrellas brillan, porque están muriendo, porque están usando su energía, porque están avanzando, poco a poco, hacia su final. Pero en 1000 años, ese final no se ve, no se siente, no se nota. El universo sigue siendo joven, sigue siendo brillante, sigue siendo activo. Y eso es lo que hace que este punto sea tan engañoso. Porque todo parece igual, todo parece estable, todo parece eterno. Pero debajo de esa calma, todo está cambiando, todo está avanzando, todo está en proceso. 1000 años no cambian el universo de forma visible. Pero sí muestran algo importante. El tiempo ya empezó a hacer su trabajo. Aunque no lo notes, aunque no lo sientas, aunque todo parezca igual. Y eso es solo el inicio. Porque si 1000 años ya contienen cambios invisibles, lo que viene después, empieza a volverse imposible de ignorar. Pero eso, lo veremos en el siguiente salto. 10.000 años. Ahora el tiempo empieza a sentirse distinto. Ya no es una escala humana. Ya no es algo que puedas imaginar con facilidad. 10.000 años son suficientes para borrar casi todo rastro de lo que hoy existe. Las ciudades desaparecen. Las construcciones se convierten en polvo. Las huellas humanas se diluyen con el tiempo. Lo que hoy parece permanente, no sobrevive. Los idiomas cambian tanto que se vuelven irreconocibles. Las historias se mezclan, se transforman, se olvidan. Lo que hoy consideras historia, se convierte en algo distante, casi incomprensible. Pero el planeta sigue aquí. La Tierra continúa girando. Los continentes se mueven lentamente, tan lento que parece que no lo hacen. Pero en 10.000 años, ya han cambiado ligeramente de posición. Los océanos, las montañas, los climas, todo empieza a transformarse. No de forma drástica, pero sí constante. La vida también cambia. Las especies evolucionan. Algunas desaparecen. Otras surgen. El equilibrio se modifica. El planeta nunca está quieto. Nunca está terminado. Siempre está en proceso. Pero ahora, mira hacia arriba. El cielo ya no es exactamente el mismo. Las estrellas han cambiado de lugar. No de forma dramática, pero sí lo suficiente para que las constelaciones ya no sean iguales. Figuras que hoy reconoces ya no existen. Las líneas que conectaban las estrellas se rompieron, se deformaron, se transformaron en algo nuevo. Y eso revela algo importante. El cielo no es fijo. Nunca lo fue. Solo parecía serlo, porque tu vida es demasiado corta para notarlo. Algunas estrellas que ves hoy, ya no están. Han explotado. Han muerto. Su luz simplemente dejó de llegar. Otras siguen brillando. Pero ya no están donde estaban. Se han movido. Han cambiado. Han avanzado en su propio viaje. Y aún así, el universo sigue siendo brillante. Sigue lleno de luz. Sigue lleno de energía. Sigue activo. El Sol sigue ahí. Casi igual. 10.000 años no son suficientes para cambiarlo de forma significativa. Sigue fusionando hidrógeno, sigue emitiendo luz, sigue sosteniendo todo. Pero incluso en este tiempo, algo continúa.
El proceso sigue. Lento, pero constante. El combustible se reduce, la energía se libera, el tiempo avanza, y eso es lo que empieza a sentirse aquí. No un cambio violento, no un final cercano, sino una dirección, una tendencia. Todo sigue avanzando hacia algo, aunque todavía no se vea claramente. 10.000 años son suficientes para cambiar civilizaciones, planetas, historias completas. Pero para el universo, siguen siendo apenas un instante, un momento pequeño dentro de algo mucho más grande. Y eso es lo que hace que este punto sea importante. Porque por primera vez, el cambio empieza a notarse. No solo en la Tierra, sino en el cielo, en el universo, en lo que parecía eterno. Pero esto apenas empieza. Porque si en 10.000 años el cielo ya cambió, lo que viene después ya no se puede ignorar. Ya no se puede disimular. Ya no se puede ver como algo estático. El universo empieza a revelar su verdadero ritmo. Y eso lo veremos en el siguiente salto. 100.000 años. Ahora sí. El tiempo empieza a sentirse pesado. No como algo que puedes medir fácilmente, sino como algo que ya dejó huella en todo. 100.000 años son suficientes para borrar casi cualquier rastro humano. No importa qué tan grande, qué tan sólido, qué tan importante parezca hoy. Todo desaparece. Las ciudades se convierten en ruinas, y luego en polvo. Las estructuras colapsan. Los materiales se desgastan. El viento, el agua, el clima, todo se encarga de borrar lo que alguna vez estuvo ahí. Pero no es una destrucción violenta. Es lenta, silenciosa, constante. Como si el tiempo, poco a poco, reclamara todo. El planeta ya no es el mismo. Los continentes han seguido moviéndose. No de forma visible para una persona, pero sí lo suficiente como para cambiar mapas completos. Océanos se expanden. Otros se reducen. Regiones que hoy son desiertos, pueden ser verdes. Y lugares que hoy están llenos de vida, pueden volverse inhóspitos. El clima cambia. Las eras glaciares pueden ir y venir. El hielo avanza, y luego retrocede. Y todo eso ocurre sin prisa, sin intención. Solo como parte del proceso natural. La vida también cambia, y mucho. En 100.000 años, las especies evolucionan de forma clara. Algunas desaparecen completamente. Otras se adaptan, se transforman, se convierten en otras, en algo distinto. Nada permanece igual. Nada se queda fijo. Todo está en constante cambio. Pero ahora, mira hacia arriba otra vez. Porque el cielo ya no es el mismo. No es un pequeño cambio, es evidente. Las constelaciones que hoy conoces ya no existen. No solo se deformaron, desaparecieron. Las estrellas se han movido lo suficiente como para romper completamente esas figuras. Lo que antes era familiar, ahora es extraño. Lo que antes tenía forma, ahora es irreconocible. Y eso cambia la sensación del universo, porque el cielo ya no es algo fijo, ya no es algo que puedes reconocer fácilmente. Se vuelve dinámico, vivo, en movimiento. Algunas estrellas cercanas han cambiado de posición de forma notable. Han recorrido distancias enormes. Aunque desde tu perspectiva, todo sigue pareciendo lejano, en realidad, todo está viajando a velocidades enormes. Miles de kilómetros por segundo, sin detenerse, sin regresar. Algunas estrellas que veías, ya no están. Han explotado en supernovas. Han colapsado. Han desaparecido. Y su luz simplemente dejó de llegar. Pero en su lugar, otras aparecen. Otras se vuelven visibles. El universo cambia constantemente, aunque no lo notes en un solo instante. El Sol sigue ahí. 100.000 años. Siguen siendo poco para él. Su vida es de miles de millones de años. Así que en este punto, parece eterno. Pero no lo es. Porque incluso ahora, en este momento, el Sol está cambiando. Su núcleo se transforma lentamente. El hidrógeno se convierte en helio. La estructura interna evoluciona. Y aunque no lo veas, el proceso nunca se detiene. Y eso es lo que empieza a sentirse aquí.
No solo el cambio visible, sino el cambio invisible, el que ocurre aunque no lo percibas, el que avanza aunque todo parezca estable. 100.000 años muestran algo muy importante. Nada es permanente, nada es fijo, nada se queda igual, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el universo. Pero aún así, todo sigue funcionando. El universo sigue lleno de energía, sigue lleno de luz, sigue activo, sigue vivo, y eso es lo que lo hace engañoso. Porque aunque todo cambia, no parece que se esté acabando. No parece que haya un final cercano. Todo sigue como si pudiera continuar para siempre. Pero no es así. Porque debajo de todos estos cambios hay algo más profundo. Algo que no se ve fácilmente. Una dirección, un camino, una tendencia que nunca se detiene. La energía se dispersa, el orden se pierde, la entropía aumenta. Todo se mueve lentamente hacia un estado más simple, más uniforme, más frío. Y aunque en 100.000 años eso no se siente como un final, ya es parte del proceso. Ya es parte del camino. Ya es parte de algo que no se puede detener. Y eso apenas empieza a hacerse visible. Porque lo que viene después ya no es solo cambio. Es transformación a gran escala. Es el momento donde el universo deja de parecer estable y empieza a mostrar su verdadera naturaleza. Y eso lo veremos en el siguiente salto. 1.000.000 de años. Ahora, el tiempo ya no se siente cercano. Ya no puedes imaginarlo como una extensión de tu vida, ni como algo que pueda medirse con experiencias humanas. 1.000.000 de años es una escala completamente distinta. Es suficiente para transformar mundos enteros. La Tierra ya no es la misma. Los continentes han seguido moviéndose. Lo que hoy conoces como mapas ya no sirve. Las formas cambiaron, las distancias cambiaron, las conexiones entre masas de tierra se rompieron o se formaron nuevas. Montañas que hoy existen pueden haber desaparecido por la erosión. Otras nuevas pueden haberse levantado. Porque la Tierra no es fija, nunca lo fue. Es un sistema dinámico, vivo, en constante cambio. El clima también ha cambiado muchas veces. Eras de frío extremo, seguidas por períodos más cálidos. Glaciares avanzando, y luego retirándose. Regiones enteras transformándose. Lugares que hoy son inhóspitos pueden volverse habitables. Y lo que hoy es fértil puede volverse árido. La vida ya es completamente diferente. En 1.000.000 de años, la evolución no es sutil, es evidente. Las especies cambian, se adaptan, se transforman en algo nuevo. Algunas desaparecen, otras dominan, pero ninguna permanece igual. Porque la vida no se detiene, siempre responde al entorno, siempre cambia. Pero ahora, levanta la mirada, porque el cambio más impactante ya no está en la tierra. Está en el cielo. Las estrellas se han movido tanto, que el cielo es irreconocible. No hay constelaciones familiares. No hay patrones conocidos. Todo es distinto. Las estrellas cercanas han cambiado de posición de forma clara. Algunas se han acercado. Otras se han alejado. El cielo ya no es un fondo fijo. Es un escenario en movimiento. Si pudieras ver el cielo en cámara rápida, verías a las estrellas desplazándose, cruzando lentamente la oscuridad, como si el universo respirara, como si todo estuviera fluyendo. Algunas estrellas que veías hoy ya no existen. Han terminado su vida. Han explotado en supernovas. Han colapsado en objetos extremos. Y su luz ya no forma parte del cielo. Pero en su lugar, otras aparecen. Otras se vuelven visibles. Porque el universo está en constante renovación. Aunque no lo parezca en escalas pequeñas. El sol sigue brillando. Pero ahora ya no es exactamente el mismo. 1.000.000 de años es poco para su vida total, pero no es nada. Su luminosidad ha cambiado ligeramente, muy poco,
pero suficiente para marcar una diferencia a largo plazo. El Sol, poco a poco, se vuelve más brillante, más energético, y eso tiene consecuencias. La Tierra recibe más energía, muy lentamente, pero constantemente. Años cambian. La atmósfera evoluciona. El equilibrio del planeta se ajusta. Nada se mantiene exactamente igual. Y aún así, todo parece estable. Porque los cambios, aunque reales, siguen siendo lentos. Siguen siendo graduales. Siguen siendo difíciles de notar en un solo instante. Pero aquí hay algo importante. Algo que empieza a sentirse con más fuerza. El universo no es estático, no es eterno en su forma actual. Es un proceso, un flujo, algo que cambia constantemente. 1 millón de años no destruye el universo, no lo apaga, no lo acerca al final de forma evidente, pero sí muestra algo claro. Todo está en movimiento, todo está evolucionando, todo está avanzando. Y ese avance no es aleatorio, tiene una dirección. Aunque no la veas completamente, aunque no la entiendas del todo, está ahí, siempre presente. La energía se sigue utilizando, las estrellas siguen consumiendo su combustible, el universo sigue transformándose. Y aunque aún hay luz, aunque aún hay vida, aunque aún hay complejidad, todo eso está en proceso de cambio. 1 millón de años es el punto donde ya no puedes negar el movimiento, donde ya no puedes decir que todo es igual, porque no lo es, nada lo es. Y eso abre algo más grande. Porque si en 1 millón de años el universo ya cambió tanto, lo que viene después ya no es solo evolución profunda. Es el inicio de cambios que ya no pueden ignorarse, que ya no pueden verse como algo lejano. Y ahí es donde el universo empieza a mostrar algo más. Algo que va más allá del simple movimiento. Algo que empieza a acercarse a lo inevitable. Y eso lo veremos en el siguiente salto. 10 millones de años. Ahora el tiempo deja de sentirse como una cantidad y empieza a sentirse como una fuerza. Una fuerza que transforma todo. Una fuerza que no se detiene. Que no acelera, pero tampoco disminuye. Simplemente avanza. 10 millones de años son suficientes para rehacer un planeta entero. La Tierra ya no es reconocible. Los continentes han cambiado de forma clara. Se han separado, se han unido, han chocado lentamente durante millones de años. Océanos se abren, otros desaparecen. Las corrientes cambian. Los climas se transforman completamente. Lo que hoy es un mapa, en este punto, no significa nada. Las montañas que conoces ya no están. Han sido desgastadas, reducidas por el viento, la lluvia, el tiempo. Pero nuevas montañas han surgido. Porque la corteza terrestre nunca se detiene. Siempre está en movimiento. Siempre está reorganizándose. El planeta respira, pero en una escala tan lenta que parece inmóvil. La vida ya no se parece en nada a la que conoces. 10 millones de años son suficientes para que la evolución haga cambios radicales. Las especies actuales, en su mayoría, han desaparecido. No porque algo las haya destruido de golpe, sino porque el tiempo las transformó, porque el entorno cambió, porque la adaptación nunca se detiene. Nuevas formas de vida dominan, nuevas estrategias. La vida siempre encuentra una forma, pero nunca se queda igual. Pero ahora, levanta la mirada, porque el cambio más profundo ya no está en la tierra, está en el cielo. Las estrellas se han movido tanto que el universo cercano es completamente distinto. El Sol ya no está en la misma región de la galaxia. Ha orbitado alrededor del centro galáctico. Ha cambiado de vecindario cósmico. Las estrellas cercanas ya no son las mismas. Otras han tomado su lugar. El cielo nocturno es irreconocible. No hay patrones familiares. No hay constelaciones. Solo puntos de luz. En posiciones completamente nuevas.
Y si pudieras ver el movimiento, verías algo impresionante. Las estrellas no están quietas. Se desplazan. Se cruzan. Se alejan. Todo el sistema galáctico está en movimiento constante. Como un océano lento, pero imparable. Algunas estrellas han nacido. Otras han muerto. Las regiones de formación estelar siguen activas. Nubes de gas colapsan. Nuevas estrellas aparecen. Y con ellas, nuevos sistemas, nuevos mundos. El universo sigue siendo dinámico. Sigue siendo creativo. Sigue produciendo estructuras. Sigue lleno de energía. Pero algo empieza a cambiar. Muy lentamente, muy sutilmente. El ritmo de formación de estrellas no es el mismo. No es tan intenso como antes. El combustible empieza a ser menos abundante. El gas necesario ya no está distribuido de la misma forma. El universo sigue creando, pero ya no con la misma facilidad. Ya no con la misma intensidad. El sol sigue ahí, pero ya ha cambiado. Su brillo ha aumentado ligeramente. Su energía es mayor. Y eso empieza a afectar a los planetas cercanos. Muy lentamente, pero de forma constante. La Tierra recibe más energía. El equilibrio cambia. Los océanos pueden empezar a evaporarse en algunas regiones. La atmósfera se transforma. El planeta entra en nuevas fases. Pero todo ocurre despacio. Sin prisa. Como todo en esta escala. Y aún así, el universo sigue siendo brillante. Sigue lleno de luz. Sigue lleno de estrellas. Sigue activo. Pero ya no es el mismo. Algo ha cambiado. No de forma dramática, pero sí en dirección. 10 millones de años marcan un punto importante. Porque aquí, ya no se trata solo de cambio, se trata de tendencia, de evolución con dirección. El universo sigue vivo, pero empieza a mostrar señales de que no siempre será así. No es algo que puedas ver claramente todavía. No es un final cercano. Pero está ahí. En cada estrella que consume su combustible. En cada sistema que evoluciona. En cada proceso que avanza. Todo se está moviendo hacia algo. Y eso es lo que hace que este punto sea diferente. Porque por primera vez, ya no se trata solo de cambio. No solo ves el cambio. Empiezas a intuir el destino. Y lo que viene después, ya no es solo evolución planetaria. Ni solo movimiento estelar. Es algo más grande. Algo que involucra galaxias completas. Algo que empieza a transformar el universo a gran escala. 20 millones de años. Ahora, el tiempo ya no es algo que simplemente pasa. Es algo que transforma todo lo que toca. En 20 millones de años, la Tierra ha cambiado tanto, que ya no se parece en nada a lo que conoces. Los continentes no están en las mismas posiciones. Se han movido durante millones de años. Lentos, constantes, inevitables. Grandes masas de tierra se han acercado. Otras se han separado. Océanos que hoy existen pueden haberse reducido o haber desaparecido por completo. Nuevos mares han nacido. Nuevas costas han surgido. El planeta sigue vivo. No como un ser consciente, pero sí como un sistema en constante movimiento. La corteza terrestre nunca se detiene. Las placas tectónicas siguen empujándose unas contra otras. Se elevan montañas, se abren grietas, se hunden regiones completas. Las montañas que hoy conoces ya no existen. Han sido erosionadas durante millones de años. El viento, el agua, el tiempo, las han desgastado hasta desaparecer. Pero nuevas montañas han surgido, en otros lugares, donde las placas chocan, donde la presión es suficiente para levantar la tierra. Nada se conserva, todo se reemplaza, todo se transforma. El clima ha cambiado una y otra vez. Ciclos completos de frío y calor han pasado. Glaciares han cubierto enormes regiones y luego se han retirado. El planeta nunca encuentra un estado final, siempre está ajustándose.
siempre está respondiendo. La vida ya no es la misma. En 20 millones de años, la evolución ha hecho su trabajo. Las especies que hoy existen, en su mayoría, ya no están. No desaparecieron de golpe. No hubo un solo evento. Fue el tiempo. Fue el cambio. Fue la adaptación constante. Algunas no lograron adaptarse. Otras cambiaron tanto que ya no se parecen a lo que eran. Nuevas formas de vida dominan. Nuevos ecosistemas. Nuevas cadenas de vida. Pero incluso eso no es estable. Porque el entorno sigue cambiando. Y la vida siempre responde. Ahora, mira hacia arriba. El cielo ya no es el mismo. Las estrellas que ves hoy ya no están en las mismas posiciones. No es un cambio pequeño. Es evidente. Las constelaciones desaparecieron. Las formas que antes conectaban las estrellas se rompieron. El cielo es nuevo, completamente distinto. Algunas estrellas se han alejado tanto que ya no son visibles. Otras se han acercado. El vecindario cósmico ha cambiado. El Sol ya no está rodeado por las mismas estrellas cercanas. Todo el sistema galáctico está en movimiento. Nada está fijo. Si pudieras observarlo desde fuera, verías un flujo lento, pero constante. Las estrellas orbitan el centro de la galaxia, a velocidades enormes. Pero desde dentro, todo parece tranquilo. El Sol sigue brillando. Sigue siendo estable. 20 millones de años no son suficientes para cambiarlo de forma radical. Pero sí han ocurrido pequeños cambios. Su brillo ha aumentado ligeramente, muy poco, pero constante. Ese pequeño aumento empieza a tener efectos. La Tierra recibe más energía. No es algo inmediato, no es algo violento, pero es acumulativo. El equilibrio del planeta cambia lentamente. Las temperaturas promedio pueden ser más altas. Los sistemas naturales se ajustan. Y aún así, todo sigue funcionando. El universo sigue siendo brillante. Sigue lleno de estrellas. Sigue activo. Pero hay algo que empieza a notarse. El ritmo no es el mismo. El universo sigue creando estrellas, pero no con la misma intensidad que antes. El combustible, el gas necesario para formar nuevas estrellas, no es infinito. Poco a poco, se va agotando. No es algo visible en este momento. No es algo que pueda señalar directamente. Pero está ocurriendo. Y eso marca una dirección. Porque aunque el universo sigue vivo, aunque sigue activo, aunque sigue lleno de energía, ya no está en su punto más brillante. Ya no está en su momento máximo. Está avanzando. Y ese avance, aunque lento, aunque silencioso, es inevitable. 20 millones de años no cambian todo el universo. Pero sí dejan claro algo. Nada está quieto. Nada está terminado. Todo está en proceso. Todo está en movimiento. Todo está cambiando. Aunque no lo notes en un solo instante. La distribución de la vida. El planeta es un sistema conectado. Cuando algo cambia en un lugar, todo lo demás responde. En 50 millones de años, el clima de la Tierra ha pasado por múltiples fases. Períodos más cálidos. Períodos más fríos. Regiones que hoy son habitables, pueden haberse vuelto extremas. Y otras, que hoy parecen imposibles para la vida, pueden haberse convertido en nuevos centros de actividad. La vida ha cambiado profundamente. 50 millones de años son suficientes para que la evolución reescriba completamente la historia. Las especies actuales ya no existen, no porque algo las haya destruido de golpe, sino porque el tiempo las transformó. La adaptación nunca se detiene. Cada generación, cada cambio en el entorno, cada variación, empuja a la vida en nuevas direcciones. Nuevas especies dominan. Nuevos ecosistemas se establecen. Pero nada es permanente, porque el entorno sigue cambiando, y la vida siempre responde. Ahora, mira hacia arriba. El cielo es irreconocible. Las estrellas han cambiado tanto de posición que ya no hay ninguna referencia familiar. Las constelaciones desaparecieron por completo.
Lo que antes eran figuras conocidas, ahora es un patrón completamente nuevo. Las estrellas cercanas ya no son las mismas. Algunas se han alejado tanto que dejaron de ser visibles. Otras han tomado su lugar. El Sol ha cambiado de vecindario dentro de la galaxia. Ha seguido su órbita alrededor del centro galáctico. Y en ese movimiento, todo a su alrededor cambia. El universo cercano se reorganiza constantemente. Nada permanece fijo. Si pudieras ver el movimiento en tiempo acelerado, verías a las estrellas desplazándose. No de forma caótica, sino como parte de un flujo enorme. Un sistema en movimiento constante. El Sol sigue brillando, pero ya no es exactamente el mismo. En 50 millones de años, su luminosidad ha aumentado. No de forma extrema, pero sí lo suficiente, para empezar a notarse en escalas largas. Ese aumento de energía impacta a la Tierra. Muy lentamente, pero de forma constante. Los sistemas climáticos responden. Las temperaturas pueden elevarse. El equilibrio del planeta cambia. Pero todo ocurre sin prisa. Sin un punto exacto donde puedas decir, aquí empezó el cambio. Es gradual, continuo, inevitable. El universo sigue siendo brillante, sigue lleno de estrellas, sigue activo. Pero algo ya no es igual. El ritmo, la creación de nuevas estrellas, no es tan intensa como antes. El gas necesario empieza a ser menos abundante. El universo sigue creando, pero ya no con la misma facilidad. Y eso, aunque aún no se sienta como un final, marca una dirección, una tendencia que no se detiene. 50 millones de años muestran algo claro. El universo no es infinito en su forma actual. Está cambiando, está evolucionando, está avanzando. Y aunque todavía hay luz, aunque todavía hay vida, aunque todavía hay energía, todo eso está en proceso de transformación. Y ese proceso no se detiene. 500 millones de años. Aquí, el tiempo deja de ser un cambio lento y empieza a sentirse como una presión constante. 500 millones de años son suficientes para transformar por completo la superficie de un planeta. No una vez, sino muchas veces. La Tierra ha pasado por múltiples ciclos. Continentes que se unieron, se separaron, volvieron a unirse. Supercontinentes que nacieron, y luego se rompieron lentamente. Nada de lo que hoy conoces sigue igual. Los mapas ya no tienen sentido. Las formas actuales del planeta no existen. Las placas tectónicas han viajado miles de kilómetros. Han colisionado. Han creado cordilleras gigantescas. Montañas que en su momento fueron enormes, ya desaparecieron. Y otras nuevas han tomado su lugar. El planeta no tiene memoria visible. Cada era borra a la anterior. Los océanos también han cambiado profundamente. Cuencas oceánicas enteras han desaparecido. Nuevas se han formado. El agua sigue siendo protagonista, pero su distribución es completamente distinta. Las corrientes oceánicas han cambiado, y con ellas, el clima global. El planeta ha pasado por extremos, períodos muy cálidos, donde casi no hay hielo, y otros más fríos, donde grandes regiones están congeladas. Pero ahora, algo empieza a inclinar la balanza. El Sol. En 500 millones de años, el Sol ya no es el mismo. Su brillo ha aumentado de forma significativa. No de golpe, pero lo suficiente para cambiar el equilibrio del planeta. La energía que llega a la Tierra es mayor. Y eso tiene consecuencias. Los océanos comienzan a evaporarse lentamente. No es un evento repentino, no es una desaparición instantánea, es un proceso. Lento, pero constante. El agua pasa a la atmósfera, el vapor aumenta, y ese vapor atrapa más calor. Se crea un efecto acumulativo. Más calor genera más evaporación. Más evaporación genera más calor. Un ciclo. La Tierra empieza a calentarse de forma más evidente. Las regiones ecuatoriales pueden volverse extremadamente calientes. Los ecosistemas cambian radicalmente. La vida entra en una fase crítica.
Muchas formas de vida no pueden adaptarse a este nuevo entorno. Las temperaturas, la disponibilidad de agua, la composición de la atmósfera, todo cambia. La vida compleja comienza a desaparecer en muchas regiones. No es una extinción instantánea, es un desgaste, un límite que se alcanza lentamente. Algunas formas de vida sobreviven, las más resistentes, las más adaptables, pero el planeta ya no es el mismo hogar que antes. Los océanos ya no cubren la mayor parte de la superficie como antes. Se reducen, se fragmentan. Algunas regiones quedan secas. El paisaje cambia completamente. Lo que antes era azul, ahora es tierra. Era vida abundante, ahora es escaso. El planeta sigue existiendo, pero ya no es el mismo mundo. Y aún así, el cambio continúa. El sol sigue aumentando su brillo. No se detiene, no se estabiliza. Sigue avanzando en su evolución. Y eso significa que la Tierra seguirá cambiando con él. Pero no solo la Tierra. Mira hacia arriba. El cielo también es distinto. En 500 millones de años, las estrellas han cambiado de posición de forma evidente. El Sol ha recorrido una gran parte de su órbita alrededor de la galaxia. El vecindario estelar es completamente diferente. Algunas estrellas cercanas ya no están. Otras nuevas han aparecido en el cielo. El patrón del universo cercano ha cambiado. Pero el universo en general sigue siendo brillante. Las galaxias siguen llenas de estrellas. La formación estelar continúa. Pero ya no al mismo ritmo. El combustible, el gas necesario para crear nuevas estrellas, se está consumiendo. Muy lentamente, pero sin detenerse. Y eso marca algo importante. El universo sigue vivo, pero ya no está en su punto máximo. Ya pasó su mejor momento. Ahora, está en transición. Todavía hay luz, todavía hay energía, todavía hay actividad. Pero la dirección es clara. Todo se mueve hacia un estado distinto. Más simple, más frío, más disperso. Millones de años muestran algo clave. El cambio ya no es solo evolución, es transformación con consecuencias irreversibles. El planeta cambia, la vida cambia, el sistema completo cambia. Y aunque aún hay actividad, aunque aún hay movimiento, aunque aún hay energía, ya no es el mismo universo que al inicio. Algo empezó a inclinarse, algo empezó a cambiar de forma definitiva, y ese cambio no se detiene. 1.000 millones de años. Ahora el tiempo deja de ser una transformación gradual, y empieza a volverse un punto de no retorno. 1.000 millones de años son suficientes para cambiar no solo la superficie de un planeta, sino su destino. La Tierra ya no es un mundo como el que conoces. El Sol ha seguido su evolución. Su brillo ha aumentado de forma clara. No es un pequeño cambio, no es algo sutil. Es suficiente para alterar completamente el equilibrio del planeta. La energía que llega a la Tierra es mucho mayor. Y ese exceso de energía no se disipa, se acumula. Los océanos ya no existen como antes. Gran parte del agua superficial se ha evaporado. No fue un evento repentino, no fue una catástrofe instantánea. Fue un proceso lento, pero constante durante cientos de millones de años. El vapor de agua llenó la atmósfera. Y ese vapor atrapó aún más calor, un efecto que se alimenta a sí mismo. Más calor, más evaporación, más vapor, más calor, hasta que el equilibrio se rompe. La Tierra entra en una fase donde el calor domina. Las temperaturas son extremas. La superficie ya no es un lugar estable. Los océanos, que alguna vez cubrieron el planeta, se han reducido drásticamente. Quedan restos, regiones aisladas. Pero el mundo azul ya no existe. Es distinta. Más densa en vapor. Más caliente. Más inestable. La vida, como la conoces, no sobrevive. Las formas complejas han desaparecido. No porque algo las destruyó de golpe, sino porque las condiciones dejaron de permitirlas. La temperatura, la falta de agua,
los cambios químicos. Todo alcanzó un límite. Algunas formas simples pueden resistir. Pero el planeta ya no es un hogar. Es un entorno extremo. La Tierra sigue existiendo, pero ya no es un mundo vivo como antes. Y aún así, el cambio no se detiene. El Sol sigue evolucionando. Sigue aumentando su brillo. Sigue liberando más energía. Y eso significa que la Tierra seguirá cambiando. Pero ya no en dirección a la vida, sino hacia algo más simple, más extremo. Y eso no es exclusivo de la Tierra. Otros planetas también cambian. Cada sistema estelar evoluciona. Cada estrella consume su combustible. Cada mundo responde a su estrella. Y en toda la galaxia, esto ocurre al mismo tiempo. Miles de millones de estrellas, siguiendo su propio camino. Algunas naciendo, otras muriendo. Pero el equilibrio general empieza a cambiar. La formación de nuevas estrellas no es la misma. El gas disponible se reduce. Las regiones activas son menos. El universo sigue creando, pero ya no con la misma intensidad. Y eso marca una diferencia. Porque durante mucho tiempo, el universo fue un lugar de creación constante. Pero ahora, empieza a ser un lugar donde la creación disminuye. No desaparece, pero se vuelve más rara. Y eso cambia la dinámica completa. Las galaxias siguen brillando, siguen llenas de estrellas. Pero ese brillo ya no es el mismo que antes. Es más viejo, más estable, menos dinámico. El universo empieza a envejecer. No de forma visible en un instante, pero sí en su comportamiento. Y eso es lo que hace que este punto sea tan importante. 1.000 millones de años no es el final, pero es un punto donde las condiciones cambian de forma irreversible, donde algunos procesos dejan de ser posibles, donde ciertas formas de vida ya no pueden existir, donde el equilibrio se rompe. Y eso no se puede revertir. El universo sigue, pero ya no es el mismo. Algo cambió, algo se perdió, y lo que viene después no es un regreso, es una continuación en una nueva dirección. Una dirección donde la energía útil disminuye, donde la complejidad se reduce, donde todo empieza a simplificarse. 1.000 millones de años muestran algo claro. El universo no solo cambia, también envejece. Y ese envejecimiento, aunque lento, aunque silencioso. 10.000 millones de años. El tiempo ya no se siente como una línea, se siente como una transformación total del entorno. A esta escala, no solo cambian los planetas, cambian los sistemas completos. El Sol ha dejado de ser la estrella estable que conocías. Durante miles de millones de años mantuvo un equilibrio, fusionando hidrógeno de forma constante, iluminando su sistema, sosteniendo mundos. Pero ese equilibrio no era eterno. El hidrógeno en su núcleo se ha reducido de forma significativa. La fusión ya no ocurre de la misma manera. El Sol entra en una nueva fase, una fase inestable comparada con su vida anterior. Comienza a expandirse. Su tamaño aumenta lentamente al principio, pero con el paso del tiempo, esa expansión se vuelve inevitable. Se transforma en una gigante roja. Su superficie se enfría en comparación con antes, pero su tamaño crece tanto que abarca regiones del sistema que antes estaban vacías. Los planetas cercanos ya no tienen oportunidad. Mercurio desaparece, Venus también. La Tierra, si aún existe como cuerpo sólido, ya no es un planeta reconocible. Su superficie fue alterada mucho antes por el aumento de temperatura. Pero ahora enfrenta algo completamente distinto. El Sol ocupa el cielo, no como una estrella lejana, sino como una presencia inmensa. El calor es extremo, la radiación es constante, la estructura del planeta no resiste. No hay océanos, no hay atmósfera como antes, no hay superficie estable. Es un mundo destruido lentamente, consumido o completamente transformado. Pero este proceso no es una explosión rápida. Es una transición larga, donde la estrella pierde estabilidad y comienza a expulsar sus capas externas. El Sol
libera material al espacio. Gas caliente. Capas enteras que se desprenden. Forma una nebulosa alrededor de su núcleo. Un espectáculo que, en otra época, habría sido visible desde lejos, como una nube brillante en expansión. Pero aquí, no hay observadores. Solo el proceso. El núcleo que queda se contrae. Se vuelve una enana blanca. Un objeto extremadamente denso, caliente, pero pequeño. Ya no hay fusión. Ya no hay producción constante de energía. Solo calor residual. Un remanente. El corazón de lo que alguna vez fue una estrella activa. Y a partir de ahí, comienza otro proceso. El enfriamiento. Lento, increíblemente lento, pero inevitable. El sistema solar, como estructura dinámica, ha terminado. Los planetas que sobreviven están congelados o destruidos. No hay energía suficiente para sostener procesos complejos. Todo se vuelve estático. Pero esto no es único. En toda la galaxia, lo mismo ocurre. Miles de millones de estrellas llegan a su final. Algunas más grandes explotan como supernovas, dejando restos extremos. Otras, como el Sol, terminan como enanas blancas. Las estrellas más pequeñas siguen viviendo, pero incluso ellas tienen un límite. El universo sigue lleno de luz, pero esa luz proviene de estrellas cada vez más viejas. La formación de nuevas estrellas continúa, pero es menor. El gas disponible se ha reducido. Las regiones activas son menos frecuentes. El universo ya no está en su juventud. Está en una etapa madura. Las galaxias han cambiado. Muchas se han fusionado. Colisiones lentas, inevitables, han creado estructuras más grandes. La Vía Láctea, por ejemplo, ya no es la misma. Ha interactuado con otras galaxias cercanas. Su forma ha cambiado. Su estructura es distinta. Pero esas fusiones no generan caos instantáneo. Son procesos largos, donde las estrellas rara vez colisionan directamente, pero sus órbitas cambian, sus trayectorias se reorganizan. El resultado es una galaxia diferente, más grande, más mezclada, menos definida en su forma original. Y aún así, el universo sigue siendo visible, sigue habiendo luz, sigue habiendo estrellas. Pero algo es distinto: la tasa de cambio. Antes el universo creaba más de lo que destruía. Ahora se acerca a un punto donde eso ya no es cierto. Las estrellas que mueren comienzan a ser más que las que nacen. El equilibrio cambia. El brillo total del universo comienza a depender más del pasado que del presente. Es la luz de estrellas antiguas la que domina, no la de nuevas generaciones. Y eso marca una diferencia profunda. Porque el universo ya no está creciendo en complejidad, está manteniéndola por ahora. 10.000 millones de años representan un punto donde los sistemas completos terminan su ciclo, donde estrellas como el Sol llegan a su final, donde los sistemas planetarios dejan de existir como los conocías. Pero el universo no se apaga, no todavía. Sigue habiendo actividad, sigue habiendo energía, sigue habiendo procesos. Pero cada uno de esos procesos está más cerca de su final que de su inicio. Y eso cambia la naturaleza de todo. El universo sigue avanzando, pero ya no hacia la creación constante, sino hacia una etapa donde lo que existe es lo que queda. 100.000 millones de años. A esta escala, el universo ya no es un lugar conectado. Es un lugar fragmentado. Durante miles de millones de años, las galaxias estuvieron relativamente cerca unas de otras. Podían interactuar, podían fusionarse, podían influenciarse gravitacionalmente. Pero ahora, eso cambia. La expansión del universo, que siempre estuvo presente, empieza a dominar completamente. Las galaxias se alejan, no lentamente como antes, sino de forma cada vez más evidente. Las distancias entre ellas crecen y crecen y crecen, sin detenerse. Y llega un punto en el que la luz de otras galaxias simplemente deja de llegar. No porque desaparezcan, sino porque están demasiado lejos. La expansión del espacio las arrastra más rápido de lo que la luz
puede compensar. Desde cualquier punto del universo, parece que todo lo demás desaparece. No en un instante, sino poco a poco. Primero, las galaxias más lejanas dejan de ser visibles. Luego, las más cercanas. El cielo se vacía. Las estructuras que antes llenaban el universo ya no están al alcance de la vista. Cada región del universo queda aislada, como una isla en un océano infinito. Si estuvieras en ese momento, mirarías al cielo, y verías mucho menos de lo que ves hoy. La inmensidad seguiría ahí, pero vacía. Las galaxias que aún puedes ver son solo las más cercanas gravitacionalmente, las que están unidas a ti. Todo lo demás se ha ido, y no volverá, porque la expansión no se detiene. Nunca retrocede, solo avanza. Y eso rompe algo fundamental, la conexión. El universo deja de ser un sistema interactivo a gran escala. Se convierte en regiones aisladas, sistemas cerrados. Lo que pasa en una región ya no afecta a otra. No hay intercambio, no hay comunicación, solo separación. Dentro de cada galaxia, las cosas siguen, las estrellas continúan su evolución, pero incluso eso empieza a cambiar. La formación de nuevas estrellas disminuye drásticamente. El gas necesario ya no es abundante. Gran parte ya fue utilizado. Las galaxias se vuelven más viejas, más tranquilas, menos activas. El brillo sigue ahí, pero proviene de estrellas antiguas, no de nuevas. El universo sigue iluminado, pero es una luz envejecida. Las estrellas que quedan son más estables, más duraderas, pero también más cercanas a su final que a su inicio. Y eso se siente, no como un evento, sino como una tendencia. Todo sigue funcionando, pero ya no con la misma intensidad. Las galaxias que antes estaban llenas de regiones de formación estelar, zonas donde ya no ocurre nada nuevo, solo quedan estrellas que envejecen, y con el tiempo, eso se vuelve la norma. El universo entra en una etapa donde la creación es rara, donde lo que domina es la evolución de lo que ya existe, no la aparición de algo nuevo. Las estrellas siguen muriendo, algunas colapsan, otras explotan, pero cada una que muere no es reemplazada con la misma facilidad. Y eso cambia el balance. El número total de estrellas ya no crece como antes, se estabiliza y luego comienza a disminuir, pero no de forma rápida, sino lenta, como todo en estas escalas. 100.000 millones de años no es el final, pero sí es el punto donde el universo deja de ser expansivo en actividad y comienza a ser conservador, donde lo que existe es lo que queda, donde el pasado empieza a pesar más que el presente, y el futuro ya no se trata de creación, sino de desgaste. Y aún así, el universo sigue, pero cada vez más silencioso, cada vez más disperso, cada vez más aislado, sin detenerse, sin regresar, solo avanzando, hacia algo más simple, más vacío, más distante. 100.000 millones de años muestran algo claro. El universo no solo envejece, también se separa, y en esa separación, pierde algo fundamental, la conexión. Y una vez que se pierde, no vuelve. 1 billón de años. Ahora el universo ya no se parece en nada a lo que conocías. No porque haya ocurrido una explosión final, sino porque todo lo que hacía al universo dinámico se ha ido apagando poco a poco. En 1 billón de años, la mayoría de las estrellas que ves hoy ya no existen. Las más grandes murieron hace mucho tiempo. Las medianas, como el Sol, también. Solo quedan las más pequeñas. Estrellas rojas, débiles, que consumen su energía de forma extremadamente lenta. Son las últimas en resistir. Las más longevas. Pero incluso ellas están en proceso de terminar. Las galaxias ya no son lugares de nacimiento, son cementerios estelares. No hay nubes de gas suficientes para formar nuevas estrellas. El material necesario ya fue utilizado. Durante miles de millones de años, el universo convirtió gas en luz. Y ahora, ese gas
ya no está disponible. Las galaxias siguen existiendo, pero son distintas. Están llenas de restos. Enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros, objetos que ya no producen luz nueva. Solo quedan las estrellas más pequeñas, manteniendo una luz débil. Pero incluso esa luz no durará para siempre. El universo empieza a oscurecerse. No de golpe, sino de forma lenta. Cada vez hay menos fuentes de luz. Cada vez hay menos energía disponible. Y eso cambia todo. El universo que conocías era un universo activo. Un lugar donde ocurrían cosas constantemente. Pero ahora, la actividad disminuye. No desaparece, pero se vuelve rara. Los eventos energéticos ya no son comunes. Las explosiones de estrellas ya casi no ocurren. La formación de nuevos sistemas es prácticamente inexistente. Todo lo que queda es evolución lenta. Las enanas blancas se enfrían, pierden su calor, se vuelven objetos oscuros. Estrellas muertas, sin luz. Las estrellas de neutrones siguen ahí, densas, extremas, pero sin cambios importantes. Y los agujeros negros comienzan a dominar. Son los objetos más duraderos, los restos finales de estrellas masivas. Durante muchísimo tiempo, parecen eternos. Todo lo demás cambia, todo lo demás desaparece. Pero ellos permanecen. En este punto, las galaxias ya no brillan como antes. Son estructuras oscuras con algunos puntos débiles de luz. Y con el tiempo, incluso esa luz desaparece. El universo entra en una etapa donde la oscuridad domina. Pero no es una oscuridad como la que conoces. Porque la oscuridad que conoces todavía tiene estrellas. Aquí, ya casi no. Las últimas estrellas terminan su vida. El universo pierde su fuente principal de luz. Pero aún no es completamente oscuro. Porque quedan los restos. Las enanas blancas, aún calientes. Los objetos compactos, aún presentes. Pero todos ellos están cambiando. En escalas de tiempo enormes, interactúan, colisionan, se acercan. La gravedad sigue actuando. Y en algunos casos, estos restos pueden formar nuevos sistemas. Pero no como antes. No hay nuevas estrellas brillantes. Solo reorganización de lo que queda. El universo se vuelve un lugar de reciclaje lento. Pero incluso ese reciclaje no dura para siempre. Porque la energía disponible sigue disminuyendo. Todo se mueve hacia un estado más estable, más simple, más frío. 1 billón de años marca un punto clave. El universo deja de ser un lugar de luz, y se convierte en un lugar de restos, de estructuras que alguna vez estuvieron vivas, y ahora solo existen. Pero incluso aquí, el tiempo sigue. Y lo que parece estable, tampoco lo es. Porque en escalas aún mayores, incluso estos restos, tienen un final. Y eso significa que, aunque el universo aún existe, aunque aún hay estructuras, aunque aún hay objetos, todo eso también está en proceso de desaparecer. No de forma rápida, no de forma violenta, sino lenta, inevitablemente. En silencio. Y ese proceso ya comenzó. 10 billones de años. El universo ya no es un lugar que puedas reconocer. No porque haya desaparecido por completo, sino porque todo lo que lo hacía dinámico ya casi no existe. Durante billones de años, las últimas estrellas resistieron. Las más pequeñas, las más eficientes, las que consumían su energía de forma tan lenta que parecían eternas. Pero incluso ellas llegan a un límite, y ese límite ya fue alcanzado. Las últimas estrellas verdaderas han comenzado a apagarse. No en un solo instante, no todas al mismo tiempo, pero una por una, su luz desaparece. Y con cada estrella que se apaga, el universo pierde un poco más de su brillo. No es dramático, no es violento, es silencioso, es gradual, pero es irreversible. Porque ya no hay nuevas estrellas que ocupen su lugar. El combustible necesario,
ya no existe en cantidades suficientes. El gas que antes llenaba las galaxias fue transformado, consumido, convertido en luz, en energía, en restos. Y ahora, lo que queda, no puede reconstruir lo que había antes. Las galaxias siguen ahí, pero ya no son galaxias activas. Son estructuras oscuras, llenas de objetos muertos. Enanas blancas que se enfrían lentamente. Estrellas de neutrones que permanecen densas y silenciosas. Aguacantes. Agujeros negros que dominan las regiones más profundas. Pero ya no hay brillo. Ya no hay nacimientos. Ya no hay juventud. El universo entra en una etapa donde todo es viejo. Todo es residual. Todo es el resultado de lo que ocurrió hace mucho tiempo. Y aún así, el movimiento no se detiene. Porque la gravedad sigue actuando. Durante billones de años, los objetos han interactuado. Se han acercado. Han cambiado sus trayectorias. En algunos casos, han colisionado. No como las estrellas del pasado, sino como restos. Enanas blancas chocando entre sí. Estrellas de neutrones encontrándose. Eventos raros, pero posibles. Cuando ocurren, liberan energía. Momentos breves, en un universo cada vez más oscuro. Destellos en medio del silencio. Pero no cambian el destino general. No crean una nueva era. Son solo ecos. Recuerdos de lo que alguna vez fue un universo activo. Los agujeros negros ahora dominan completamente. Son los objetos más estables, los más duraderos, los centros gravitacionales que aún organizan lo que queda. Algunos han crecido enormemente, absorbiendo materia durante miles de millones de años. Otros permanecen más pequeños, pero todos comparten algo en común. Parecen permanentes, parecen el último estado, pero no lo son, porque incluso ellos están cambiando, muy lentamente, casi de forma imperceptible. Pero están perdiendo energía. Radiación extremadamente débil. Toma cantidades absurdas de tiempo, pero que nunca se detiene. Mientras tanto, las enanas blancas se enfrían aún más, pierden su calor residual, se convierten en objetos oscuros, invisibles, fríos, ya no emiten luz, ya no destacan. Son simplemente materia. Las estrellas de neutrones también evolucionan. Pueden colapsar, pueden transformarse, pero en su mayoría se vuelven silenciosas, sin cambios visibles, sin actividad. El universo se convierte en un lugar donde casi nada ocurre. No porque no haya nada, sino porque todo está en su estado más estable, más bajo en energía, más cercano al equilibrio. Pero ese equilibrio no es el final, porque incluso aquí, el tiempo sigue avanzando. Y con suficiente tiempo, incluso lo que parece eterno, cambia. Los encuentros entre objetos se vuelven más raros. Las distancias entre ellos aumentan. La expansión del universo continúa, separando aún más todo lo que queda. Cada sistema, cada región, queda más aislada, más desconectada, más sola. El universo no solo se apaga, también se dispersa, y en esa dispersión, la probabilidad de interacción disminuye. Cada vez menos encuentros, cada vez menos eventos, cada vez más silencio. 10 billones de años representan un punto donde el universo pierde casi toda su actividad visible. Donde la luz deja de ser común. Donde la estructura deja de evolucionar de forma evidente. Donde todo lo que queda es el resultado del pasado. Pero incluso ese pasado sigue cambiando. Porque nada es completamente estático. Nada es completamente permanente. Y eso significa que, aunque el universo parezca detenido, aunque parezca que ya no ocurre nada, aunque todo esté en calma, el proceso no ha terminado. Sigue. Lento. Invisible. Pero constante. Empujando todo hacia un estado aún más simple. Aún más vacío. Aún más lejano de lo que alguna vez fue. 1 trillón de años. Aquí,
El universo ya no es un lugar de estrellas. Es un lugar de restos. Todo lo que alguna vez conociste como sistemas solares ya no existe como sistema. El Sol no está, no como estrella. Hace muchísimo tiempo se convirtió en una gigante roja. Expulsó sus capas, y lo que quedó fue su núcleo. Una enana blanca. Durante miles de millones de años, ese núcleo brillante fue enfriándose. Perdió su calor, perdió su luz. Y en esta escala ya no brilla. El Sol ahora es un objeto oscuro, una esfera densa, fría, sin energía visible. Y el sistema solar, como estructura ordenada, también desapareció. Los planetas no siguen girando como antes. Durante billones de años, la gravedad entre los objetos, las interacciones, los encuentros cercanos, fueron alterando todo. Algunos planetas fueron expulsados al espacio, otros cayeron hacia el centro, otros colisionaron entre sí. No ocurrió en un solo evento, fue un proceso lento, pequeñas perturbaciones, acumulándose con el tiempo, hasta que las órbitas dejaron de ser estables. Y cuando eso pasa, el sistema deja de existir como sistema. Conjunto ordenado. Son objetos aislados, restos dispersos, fragmentos de lo que alguna vez fue un sistema solar. Quizás algunos núcleos planetarios sobreviven. Rocas, metales, cuerpos fríos, flotando en la oscuridad. Pero ya no hay luz, ya no hay energía que nos haga visibles, ya no hay calor que los haga dinámicos. Son objetos muertos. Y no están juntos, están separados por distancias enormes. El sistema solar, como lo conocías, es solo un recuerdo. Pero esto no es único. En toda la galaxia, lo mismo ocurre. Los sistemas planetarios desaparecen, las órbitas se rompen, los objetos se dispersan, y lo que queda es una colección de restos. La galaxia misma ya no es brillante, no hay estrellas nuevas, no hay regiones activas. Solo quedan objetos muertos, enanas blancas apagadas, estrellas de neutrones, y agujeros negros. Estos últimos son los que dominan. Los agujeros negros han tenido tiempo suficiente para crecer. Durante miles de millones de años, absorbieron materia, restos de estrellas, fragmentos, gas, y ahora son los objetos más importantes. Pero incluso ellos están aislados, porque la expansión del universo no se detuvo. Todo se ha separado aún más. Las galaxias, como lo es, como estructuras unidas, ya casi no existen como antes. Se han dispersado. Sus componentes se han alejado. Y en este punto, cada objeto es prácticamente independiente. El universo se convierte en algo muy diferente. No es un sistema conectado. No es un lugar lleno de interacciones. Es un lugar donde casi todo está solo, separado, lejano. Y el tiempo sigue avanzando. Las enanas blancas ya son negras, objetos fríos, sin emisión de energía. Las estrellas de neutrones siguen ahí, pero sin cambios visibles. Los agujeros negros parecen eternos. Son lo último que queda con estructura clara. Pero incluso ellos no son permanentes, porque lentamente, muy lentamente, pierden energía. Radiación casi imposible de detectar. Un proceso tan lento que en escalas normales no tendría sentido mencionarlo. Pero aquí sí importa, porque no hay nada más, y en este punto, lo que queda del universo es simple. Extremadamente simple. No hay sistemas complejos, no hay ciclos, no hay creación, solo restos, y aún así, no es el final, porque el tiempo sigue empujando todo, sigue desgastando, sigue cambiando incluso lo más estable. 1 trillón de años muestra algo brutal, que parecía permanente. No lo es. Ni estrellas, ni planetas, ni sistemas, ni siquiera la estructura de una galaxia. Todo se rompe. Todo se dispersa. Todo se enfría. Y lo que queda es apenas una sombra de lo que alguna vez fue el universo.